¿Qué tal? Buenos días. Vamos a dar comienzo a esta sesión de capacitación de NOV, de lo que es ANFE. Eh, es la última capacitación del año y bueno, pues es para, sobre todo, que ustedes puedan recordar este dispositivo novedoso que estamos trayendo nosotros al mercado y podamos arrancar el próximo año, pues obviamente pues con muchos proyectos, especificando ya y conociéndolo, todas sus características al 100%. No sé si algunos de ustedes pues ya lo conocían. Eh, o habían escuchado hablar de lo que es este dispositivo automático miniatura, como es la traducción en inglés, ¿no? Su nombre lo llamamos ANFE. Y nosotros quisimos escoger un eslogan que está muy padre y que dice: grandes soluciones de protección contra incendio en un envase pequeño, porque es la manera en que está representado pues este dispositivo que les vamos a presentar a continuación, ¿no? ¿Y por qué lo llamamos pues novedoso? Bueno, muchos de ustedes que se dedican a la parte de instalación de sistemas de protección contra incendio, seguramente pues se han topado con muchos sistemas que utilizan agentes limpios para proteger cuartos completos, ¿no? Y nos ha costado algo de trabajo, la verdad, porque es lo que muchas personas que se dedican a la integración de sistemas, pues ya traen este sistema de protección contra incendio muy en mente, y nos ha sido un poquito con mucho reto hacerles cambiar a este tipo de sistema. Bien, primero queremos presentarles lo que es NOV. No sé si ya habían escuchado hablar de nosotros. Nosotros somos una compañía que pertenecemos a un holding que está en Estados Unidos, que tiene otras marcas y otras divisiones. Y NOV es la división de incendios. Nuestra compañía se funda en Estados Unidos, en la Florida, desde el 2019, y desde entonces es como está operando NOV. ¿Cómo? Pues ofreciendo soluciones diferentes a lo que ya pues existe en el mercado, a lo que existe hoy en día en el mercado. De esa manera es como nosotros pues llegamos a revolucionar la industria contra incendios en México, en Latinoamérica, ¿no? Estamos pensando fuera de la caja, si así les gusta decirlo, y bueno, pues nuestra propuesta es pensar hacia el futuro con soluciones diferentes. Y de esta manera es como ya estamos presentes no solamente en México, sino también en otros países de Latinoamérica, como República Dominicana, Bolivia, Costa Rica, y bueno, y otros más países que estamos por ahí aperturando. Tenemos nosotros dos fábricas. Nuestras fábricas se ubican en China y en Alemania. Obviamente nuestras fábricas cuentan con todos los protocolos de seguridad y de calidad normados mundialmente, como son pues estas certificaciones ISO, ¿no? Además de que nosotros desde un inicio hemos sido miembros de lo que es la NFPA. Bien, vamos a comenzar entrando ya un poquitito en materia, ¿no? Quise empezar con algo que muchas veces nosotros los que estamos en incendio, pues no nos damos cuenta de la gravedad o la frecuencia con la que ocurren, ¿no? ¿Y a qué voy con esto? Con este título que ustedes pueden ver ahí de 1 de cada 3 incendios comienza por fallas eléctricas, y esa es la realidad. La verdad que las aseguradoras, que son las que exigen los sistemas de protección contra incendio, por eso es que lo exigen, ¿no? Porque la principal causa de incendios pues sigue siendo las fallas eléctricas, ¿no? En un tablero, en un armario, en un PLC, en un gabinete, en un rack de servidores. Son los puntos de origen donde comienza un incendio y bueno, de ahí pues termina extendiéndose o saliéndose de control y expandiéndose a lo que es el cuarto, posteriormente quizás hacia las áreas de producción o de almacenamiento, si estuviéramos hablando de una fábrica,
y pues para consumir todo lo que es el edificio o una nave industrial, ¿no? Les quise poner por ahí algunas estadísticas, ¿no? De incendios a nivel mundial, ¿no? De algunas estadísticas para que ustedes tuvieran en mente, ¿no? Y algo que ustedes pueden ver ahí, por ejemplo, en la parte de lo que son las casas, una estadística que tomamos ahí de la NFPA, ¿no? Para aterrizarla y de ahí tener una dimensión, es que, como ustedes pueden ver, el 50% de los incendios en las casas, ¿no? Quizá no nos damos cuenta, porque muchas veces salen pocas noticias de ese tipo, de cuando suele haber un incendio en una casa. Son más estrepitosos aquellos que suelen salir en las noticias cuando se quema una fábrica, pero el 50% de los incendios que ocurren en una casa, pues se debe a la parte de la instalación eléctrica o la iluminación, ¿no? Las luminarias no eran las adecuadas, el cable se sobrecalentó, no se diseñaron los circuitos apropiadamente para abastecer las diferentes áreas de una casa, ¿no? Y si esto ocurre en una casa, pues también puede ocurrir en una industria. Bien, pero ¿por qué es que los equipos eléctricos causan incendios, no? ¿Por qué es donde suele ocurrir la falla? Bueno, pues yo creo que recientemente muchos de nosotros hemos estado escuchando en las noticias de esa escasez de chips que hay actualmente en el mundo, ¿no? No sé si seguramente muchos de nosotros hemos escuchado que nos dicen, pues es que hay escasez de chips, no hay celulares, no hay tabletas, no hay computadoras, no hay laptops. ¿Y a qué se debe esto? Pues bueno, aquí una tarjeta electrónica o los componentes de una tarjeta electrónica, pues hay escasez, ¿no? Y aquí es donde entramos en materia. Estas tarjetas electrónicas, que a lo mejor algunos de ustedes hayan visto, ¿no? Es una tarjeta muy pequeñita, realmente del tamaño de una oblea, si así lo quisiéramos ver, así de delgada. Es verde y tiene un sinfín de componentes electrónicos, ¿no? Aquí podemos ver lo que les menciono, ¿no? Hay desde 200 tipos diferentes, ¿no? Desde un capacitor, una resistencia, un variador, un diodo, etcétera, etcétera, ¿no? En total vienen siendo 800. Ahí les pusimos un ejemplo de una pequeña tarjeta de 43 centímetros cuadrados, ¿no? Hay 800 componentes, además de las conexiones, ¿no? Y hay más de 3,500 puntos de soldadura. Sí hay máquinas especializadas y muy precisas para hacer esas tabletas, pero desafortunadamente todavía sigue existiendo fallas en esos equipos. ¿Y a qué se debe? Pues ahí les presentamos algunas causas, ¿no? Principalmente yo podría decir que es de la sobrecarga, ¿no? Muchas veces suele ocurrir, por ejemplo, con el cargador del celular, ¿no? Tiene una tarjeta electrónica también y lo dejamos ahí cargando un día, dos, varias horas, ¿no? Hasta que está súper caliente, ¿no? Las descargas electrostáticas, muy común también, ¿no? Condiciones fuera de funcionamiento de las especificaciones del fabricante, ¿no? El fabricante dice, oye, pues tienes que mantenerlo a cierta temperatura o no tienes que exigirle tanta carga y bueno, la realidad es que nadie lee pues esas condiciones del fabricante, lo que dice en el manual y lo utiliza como uno quiere, ¿no? Fallo repentino de componentes, imagínense, son tantos componentes que por ahí alguno no cumplió la calidad necesaria y termina fallando. La corrosión, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, aquí en México se da mucho en áreas costeras donde están los hoteles, ¿no? Todas esas áreas hay sin fin de componentes electrónicos que llegan a fallar, errores en la producción o hubo falla de diseño, ¿no? Pues todo esto es lo que nos puede ocasionar que exista un incendio en esa tarjeta pequeñísima que no vemos que está dentro de nuestra computadora, ¿no? Y entonces llegamos a esa conclusión de que aproximadamente, como lo dice ahí, 6.2 piezas pueden fallar por cada 1000, ¿no? O aproximadamente 1.4 puntos de soldadura puede fallar por cada 1000. Lo vemos muy, oye, pues uno de cada 1000, ¿no? Sí, pero si falla, es lo que va a detonar el incendio. Y bien, también queremos hablarles un poquitito de lo que dice NFPA y el concepto tradicional que todos tenemos de protección contra incendio. Y lo quise dividir en 3 secciones, ¿no? La parte organizacional, que es donde
obviamente están todos los procedimientos, protocolos, políticas de seguridad, todo lo que tienen las industrias. Lo voy a aterrizar un poquito más a la industria, ¿no? Que tienen para evitar de que ocurra un incendio, ¿no? El plan de protección civil, los mantenimientos preventivos, todo eso que son esas barreras que yo coloco para que no ocurra un incendio, ¿no? Esa es una parte. Después tenemos ya la parte estructural, ¿no? ¿Qué pasa en la parte estructural? Bueno, pues en la parte estructural se encuentran todos aquellos métodos que yo tengo para evitar de que si el incendio ocurrió en algún cuarto, en alguna sección de la fábrica, ¿verdad? Que ahí se quede confinado y que no se expanda hacia las demás áreas. ¿Cómo? Con puertas cortafuego, ventanas, sellos ignífugos. Esa es otra parte, ¿no? Que también es preventiva. Y ya pasamos de lo preventivo, ahora pasamos a la parte defensiva. ¿Qué pasa cuando pues ya el incendio desafortunadamente atravesó todas esas barreras y llega a la última fase, ¿no? Ya lo tengo presente, entonces pues tengo que tener un sistema de protección contra incendio para pues hacerle frente, ¿no? Y bueno, pues NFPA siempre ha hablado de los sistemas base agua, ¿no? De lo que son los sistemas de supresión tradicionales para inundar todo un cuarto, las mangueras, los extintores, ¿no? Pero obviamente pues esto ha estado ahí durante 50, 100 años, pero el mundo pues está avanzando constantemente, ¿no? El mundo está avanzando constantemente y pues bueno, nuevas normas salen. En este caso, en la que ANFE toma relevancia, pues es la NFPA 2001, que habla de los agentes limpios. ¿Por qué? Pues porque obviamente nuestro dispositivo utiliza un agente limpio como método extintor, ¿no? Estos agentes limpios que han sido el boom últimamente por todas las características que tienen, ¿no? Entonces, pues de esta manera es como nuestro ANFE se arropa en este estándar de la NFPA 2001 que habla de agentes limpios por utilizarlo, ¿no? Y bueno, ¿por qué nuestro dispositivo está utilizando uno de los agentes limpios que hoy en día, desde mi punto de vista, y espero coincidan conmigo, se vienen utilizando hoy mucho más, ¿no? Que es el Novec, ¿no? Desde hace un par de años empezamos, yo recuerdo 20 años atrás, 15, los sistemas de CO2, ¿no? Donde teníamos una gran batería de tanques para cubrir espacios, necesitaba una cantidad enorme, ¿no? Después pasamos a lo que es el FM200, que es lo que se está actualizando, lo que se está utilizando actualmente, pero una de las desventajas que está teniendo el FM200 es que con este tema de la protección ambiental y de la capa de ozono, pues en Europa ya está siendo en desuso, se está limitando su uso. Es por eso que lo están limitando su venta y el uso allá. Aquí se sigue utilizando, pero quizá en un par de años, pues por ese pequeño daño que todavía le causa la capa de ozono, poco a poco vaya a ser sustituido. Es por eso que nosotros nos hemos enfocado en utilizar uno de los agentes limpios de última generación, que sin duda es el Novec. Bien, y a raíz de esto, pues queremos darles la introducción. Después de ya esta introducción, queremos presentarles de este nuevo concepto, ¿no? Protección contra incendio desde el origen, ¿no? Hay estándares de la NFPA tradicionales que siguen enfocados en lo que es la protección tradicional, pero quizá no se ha migrado a la protección de lo que es desde el origen, ¿no? No existe algún estándar para este tipo de protección, ¿no? Hay muchos códigos, estándares, pero no se han enfocado en proteger esto desde donde se origina, ¿no? Y es por eso que les quiero mostrar este gabinete que tenemos aquí de muestra, ¿no? Para que ustedes lo puedan visualizar, ¿no? ¿Dónde va a ocurrir el incendio cuando yo tengo, vamos a suponer, imaginemos Jonathan que está aquí en esta oficina, tiene el tablero eléctrico, y ya lo dijimos, ¿no? 1 de cada 3 incendios, el origen es eléctrico, va a ocurrir ahí adentro. Algo va a fallar, ¿no? A pesar de los diseños, pues, se sobrecalentó, hubo variación, CFE no nos entrega quizá
el suministro como quisiéramos, algo puede ocurrir y bueno, pues los fierros y los cables no tienen palabra, ¿no? Entonces ahí se origina el incendio y de esta manera, como ustedes pueden ver, nosotros estamos protegiendo desde el origen, desde adentro o incluso con otro ANFE que puede ser instalado incluso en el exterior, ¿no? De esta manera es como les traemos este nuevo concepto, ¿no? Pensando desde donde se origina. Muy bien, pues ahora que ya lo conocieron, voy a empezarles a explicar un poquitito de las características de lo que es el ANFE, ¿no? De manera general, el ANFE pues cubre 3 tipos de clases de incendio, puede apagar 3 tipos de clase de incendio. Los incendios clase A, que ya conocemos que son materiales sólidos, como el escritorio, la silla en la que estoy sentado, ¿no? Que posiblemente este escritorio sea de madera. Los gases o líquidos inflamables, ¿no? Gasolina, solventes, thinner, todo eso. Y principalmente para lo que está diseñado, ¿no? Que son los riesgos eléctricos. Los tableros, que ya lo vimos, ¿no? Gabinetes, racks, todo lo que son tableros eléctricos, ¿no? Bien, ¿qué otra característica tiene el ANFE? Pues el ANFE es un dispositivo que no requiere mantenimiento durante su vida útil. Tiene un tiempo de vida útil de 10 años. Es reubicable. ¿A qué me refiero a que es reubicable? Ustedes pueden verlo ahí, es muy sencillo. ¿Y qué puede ser? Bueno, pues que yo lo puedo desarmar y me lo puedo llevar hacia otro gabinete, ¿no? Si mi compañía se muda o me tengo que llevar el tablero, lo quito de manera muy fácil y es reubicable, ¿no? Es tecnología alemana que estamos trayendo de última generación y cada ANFE está diseñado para proteger un cierto volumen, ¿no? Un espacio cerrado. Estamos hablando de un espacio cerrado. Aquí obviamente le quitamos lo que es la parte frontal, pero obviamente cada ANFE, dependiendo del tamaño, está diseñado para proteger un volumen. Quizás que ustedes puedan ver aquí el más pequeñito es para un gabinete mucho más grande, un tablero residencial. Por aquí ustedes lo pueden ver. Este pequeñito que está adentro sea para un tablero residencial un poco más grande que este. Incluso el siguiente modelo que tenemos ya es para un tablero comercial. Estaríamos hablando a lo mejor de un local comercial, en una plaza, ¿no? Y obviamente tenemos tanques mucho más grandes que pueden cubrir volúmenes mucho más extensos, como este que les quiero presentar. Este ANFE obviamente es de los más grandes y obviamente pues ya está cubriendo tableros de distribución que podemos encontrarlos en una subestación de un edificio, de un centro comercial, de una fábrica, ¿no? Ya tableros mucho más grandes. Entonces, pues dependiendo del tamaño será el volumen que podrá proteger cada uno de estos dispositivos. ¿Qué otra característica tiene el ANFE? Bueno, apaga el fuego muy rápido, ¿no? Una vez que se rompe el bulbo con el cual se activa, pues apaga el fuego de manera rápida y de manera automática. ¿Cómo se activa? Pues con el fuego, ¿no? Con altas temperaturas, ¿no? No daña equipos electrónicos, tiene estas ventajas que tiene lo que es el Novec, no daña equipos electrónicos y pues además no deja residuos. Está conformado principalmente de 2 secciones, lo que es el ANFE. Por aquí voy a traer uno. Está conformado de 2 secciones, como lo podemos ver. En la parte roja tenemos el cilindro, ¿no? Para soportar mucho más de la presión a la que trabaja. Y la segunda parte está conformada por la boquilla de descarga. En esas 2 secciones está conformado el ANFE. Es muy sencillo, ¿no? De esta manera es como se integra un solo dispositivo. Muy bien, vamos a explicarles ahora cómo es que funciona. Bien, para esto, pues quiero que pongan un poquito de atención porque les voy a mostrar algo que es muy pequeñito, ¿verdad? Y les voy a mostrar algo que tengo en mi mano. Este es un bulbo como el que podemos ver en los sistemas de rociadores automáticos. Este es un bulbo listado UL, certificado, que tiene un porcentaje de falla, que yo les podría decir de 0.000, es casi nada, ¿no? Entonces, ¿cómo es que funciona? Bien, pues tiene un pequeño líquido. Ese líquido reacciona con la temperatura. Tenemos, obviamente, de lo que son, pues, diferentes temperaturas. Tenemos este rojo que funciona a 68 grados. Tenemos un amarillo que funciona a 79 grados. Y tenemos por ahí un verde, ¿verdad?
Cada uno reacciona a diferentes temperaturas. ¿Qué es lo que sucede? Pues bueno, cuando la temperatura se eleva dentro del gabinete, ese líquido se expande, rompe lo que es el bulbo, y de esa manera es como esta boquilla que tenemos aquí, que ustedes pueden ver, tiene un pequeño resorte. Se rompe el bulbo y lo que va a hacer el resorte, como ustedes podrán ver, pica un sello, y este sello lo que va a hacer es que salga el agente extintor, el Novec 1230, ¿no? De esa manera es como se libera el Novec y termina saliendo por estas aberturas de aquí en 360 grados, cubriendo obviamente todo el volumen, ¿no? De esa manera es como funciona. Bien, por ahí tenemos también en la diapositiva unas maneras de instalarlo, las cuales son las correctas, ¿verdad? Esto es muy sencillo. Nuestro ANFE no puede ser instalado de esta manera porque lo que queremos es que salga todo el agente extintor para el cual fue diseñado. Es por eso que tenemos que utilizarlo en una posición vertical a 90 grados o incluso puede estar a 45 grados, ¿no? Que es como ustedes lo pueden ver en nuestro gabinete, ¿no? Siempre tiene que estar en esta posición porque 90% es Novec, 10% es nitrógeno, es un gas. ¿Qué es lo que va a hacer el nitrógeno? Va a empujar al Novec para que salga hacia el exterior, ¿no? De esa manera es como va a funcionar. Muy bien, y ahora pues nosotros tenemos varias versiones, no solamente ya conocieron la boquilla, pero pues tenemos varias versiones. Y quiero que se enfoquen un poquitito, voy a tratar de que puedan verlo. Tenemos unas pequeñas terminales, tenemos una terminal en la parte de abajo de la boquilla y otra en la parte superior de la boquilla, ¿no? Bien, ¿cómo es que funcionan? Bien, pues estas terminales, lo que yo voy a hacer es yo las voy a conectar, obviamente, ¿no? Las puedo conectar a un panel de incendio de manera que me sirvan a modo de supervisión. En la primera versión, que es esta que yo tengo aquí, es la versión S de supervisión. Una vez que se llegue a la temperatura y el bulbo se rompa, la corriente eléctrica va a dejar de circular. Esto me va a hacer que hay un cambio de estado, obviamente, y le va a mandar una señal al panel de incendio avisándole de que pues ANFE se ha activado y de que muy probablemente haya ocurrido un incendio en el gabinete o en el tablero eléctrico. De esa manera es como funciona esta versión. La otra versión, R, de relevador, en esa versión la utilizamos para cubrir o instalarla en lo que son gabinetes mucho más grandes. Y para esto voy a tomar lo que es uno de los tanques que son un poco más grandes, ¿no? Cuando yo tengo un espacio demasiado grande donde quizá pueda caber su servidor o dos personas, como si fuera un armario, pues lo más probable es que voy a necesitar yo dos tanques, ¿no? ¿Y cómo voy a hacer que se activen los dos tanques al mismo tiempo? Pues muy fácil, ¿no? Voy a colocar lo que es un detector de humo en ese espacio y utilizando el detector de humo y una corriente, cuando el detector de humo detecte que hay un incendio ahí, hay la presencia de humo, lo que va a hacer es que va a mandar una señal y lo que va a hacer es habilitar una corriente para que esa corriente de manera intencional circule a través de la boquilla y rompa el bulbo, ¿no? Y ustedes pueden ver tres bulbos ahí en la diapositiva. El último bulbo que dice R-ANFE tiene un pequeño serpentín. A través de ese serpentín circula la corriente eléctrica y es como si yo lo calentara y de esa manera es como lo voy a romper. Y de esa manera los dos dispositivos se van a... 2, 3, 4 se van a activar al mismo tiempo y es la manera en que van a activarse. ¿Qué pasa cuando yo lo active? Pues además puedo mandar una señal, ¿verdad? Al panel, sonar una alarma, una sirena, un estrobo, en fin, hay muchas cosas que yo puedo realizar. Bien, y aquí tenemos otro ejemplo ya de manera muy sencilla de lo que es la versión S-ANFE. Aquí les pusimos un pequeño diagramita realmente muy sencillo, ¿no? Una vez que se rompe, ¿qué es lo que sucede, no? Cuando yo activo la corriente eléctrica
y se rompe el bulbo, esta deja de circular, y cuando deja de circular, ¿qué sucede? Pues hay un cambio de estado en un relevador que yo utilice. Regularmente se utiliza en conjunto con un relevador, ¿no? Que me va a ayudar a hacer que ese cambio de estado me ayude a hacer una función. Una función como de las principales que recomendamos es cortar la energía eléctrica. Una vez que ANFE se active, lo que podemos hacer es cortar la energía eléctrica del gabinete, evitar que haya un reinicio, ¿no? Sonar una alarma, avisar al panel de incendio. Son algunas de las funciones que nosotros podemos realizar con esta versión S-ANFE. ¿Qué pasa con la versión R-ANFE? Como ya les mostramos, bueno, en la versión R-ANFE, pues cuenta con esta ventaja de activación remota. Utilizo un detector de humo, ¿no? Y de esta manera puedo activar, como ustedes ven ahí en el diagrama, 3, 4 ANFEs al mismo momento, ¿no? Protejo gabinetes, racks de servidores mucho más grandes, ¿no? Mucho más grandes, pues nada más para que se tomen una idea, el ANFE más grande puede cubrir hasta 1.6 metros cúbicos. Eso es perfectamente un gabinete donde cabe una persona, ¿no? Si ya estamos hablando de un espacio mayor, ¿no? Entonces yo voy a necesitar mucho más tanques, que es entonces cuando estaría utilizando la versión R de relevador. Y ahora pues vamos a hablar de algo importante, ¿no? Ya estuvimos hablando de cómo funciona el ANFE, cuáles son sus características, ¿no? De la NFPA 2001, y ahora vamos a hablar del NOVEC. ¿Por qué? Pues porque es algo muy importante, lo que al final del día va a estar apagando el incendio, ¿no? El NOVEC es regularmente en temperatura ambiente se encuentra como agua. De hecho, se le conoce en el algor mexicano, se le llama como el agua que no moja. Es un agua y recientemente nosotros se las mostramos en la Expo Seguridad donde estuvimos presentes. Pero ¿qué pasa cuando el NOVEC alcanza una temperatura mayor a 50 grados? Pues termina convirtiéndose en un gas. Un gas que no es tóxico, no conduce la electricidad, no es corrosivo, no daña el medio ambiente, no deja residuos y quizá la más importante de todas, no daña los equipos electrónicos. Esas son algunas características del NOVEC. Y bien, ahora nos dicen, oye, pero ¿cómo es que funciona el NOVEC? Bien, pues la manera en que funciona el NOVEC es que absorbe el calor y de esa manera rompe la reacción en cadena, ¿no? Ese calor que se genera al interior del gabinete, el NOVEC crea un ambiente tan frío que termina absorbiendo el calor y de esa manera es como funciona. Y bien, pues obviamente el NOVEC es un agente limpio fabricado en Estados Unidos por 3M, ¿no? Que tiene pues certificaciones UL, FM en Europa, incluso está probado en Estados Unidos de que no daña la capa de ozono y que durante un periodo de 20 años no va a ser sustituido. Aquí tenemos unas ventajas del NOVEC 1230 con respecto a otros agentes limpios, ¿no? Es el agente de última generación en el mercado, es por eso que NOV se enfocó en utilizarlo, ¿no? Como les comenté, tiene una garantía de 20 años de que después de que ustedes lo instalen, no va a salir algo nuevo en el mercado y lo va a sustituir al siguiente año. No, eso no va a suceder, ¿no? Las concentraciones de diseño son mucho menores y esto es algo importante. ¿A qué me refiero con las concentraciones de diseño? Quiere decir que voy a utilizar menos agente para apagar un incendio con respecto a otros agentes como el FM200 o el ECARO, que voy a necesitar más agente para apagar el mismo incendio. ¿A qué me refiero con esto? Más agente es más costo para el cliente, ¿no? Entonces, obviamente el costo-beneficio que ofrece ANFE con respecto a esos agentes, pues es mucho más, ¿no? Es por eso que hemos decidido elegirlo. Es seguro para los ocupantes, ¿no? Y pues bueno, ahí está un dato, ¿no? Altamente confiable. Más de 15 años en el mercado, instalado en más de 90 países, ¿no? Todos los beneficios que ustedes pueden ver ahí en la tabla. Entonces, es por eso que NOV se decidió a utilizarlo en un equipo tan importante y tan seguro como lo que es el ANFE. Vamos a pasar a lo que son las verticales, ¿verdad? Ahora, ¿dónde lo pueden especificar ustedes? ¿Dónde lo pueden instalar, no? Subestaciones eléctricas, porque hay un sinfín de subestaciones eléctricas, gabinetes que no están protegidos, ¿no? Y siempre las subestaciones eléctricas, pues son esos puntos de incendio. ¿Por qué?
Pues porque regularmente se diseña el edificio para cierta carga o la fábrica para cierta carga, pero con el paso de los años quizá termina aumentando la producción, llegando más inquilinos, cada vez una persona, incluso hasta en una oficina como estoy aquí, pues estoy cargando mi celular, mi computadora, el iPad, lo que sea, entonces todo eso es carga, demanda, y son áreas susceptibles de incendio, ¿no? Los tableros eléctricos, los tableros de distribución, hablemos también de los tableros de control de PLC, de aparatos y máquinas de manufactura. Llegamos a una fábrica, tienen una línea de producción, tienen un PLC que es el corazón, el cerebro de la fábrica, obviamente tiene que estar protegido, se quema y bueno, se va a parar la producción y no les quiero contar el monto, lo que va a dejar de percibir ese cliente, ¿no? Equipo y maquinaria automotriz de segundo nivel. En lo que es la industria automotriz, que es muy grande aquí en México, pues regularmente tenemos lo que son CNCs, ¿no? Centros de maquinado, ¿no? Que se utilizan mucho y que también hay incendios en ese tipo de maquinaria, ¿no? Aplicaciones de señalización, pantallas LEDs que están creciendo, pues adivinen que también tienen un sinfín de circuitos, también son susceptibles. Tecnología de la información, ¿no? Racks de IT, IDF, UPS, todo eso también es susceptible de protegerlo con lo que es el ANFE. Cajeros automáticos, cargadores de autos eléctricos, que esto va a ser un boom en un par de años, obviamente, turbinas de generación de electricidad, industria ferroviaria, incluso ANFE está certificado en Europa, que es de donde nosotros tenemos nuestra fábrica para instalarse en lo que es trenes, ¿no? Entonces, pues imagínense, ¿no? Son algunos de las verticales donde nosotros podemos instalar a lo que es ANFE. Y quiero cerrar quiero cerrar esta lámina con esta frase que dice: ANFE minimiza el tiempo de reducción de actividades con ANFE. ¿A qué me refiero con esto? Imagínense ustedes, y voy a regresar a lo que es este gabinete. Imagínense ustedes que este es un PLC, ¿no? Y en este PLC desafortunadamente no hay ANFE. Y este PLC controla la línea de producción. Si yo tengo un incendio aquí, ¿no? Y yo lo tuviera con lo que es ANFE, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues únicamente voy a reemplazar las piezas que sufrieron daño, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy utilizando NOVEC. Las otras piezas que no se dañaron, no va a suceder, ¿no? Entonces, pues es mucho más práctico sustituir un par de piezas que sustituir todo un equipo, ¿no? Entonces, esa es la ventaja que tiene. Y entre más rápido yo hago esos cambios de esas piezas, más rápido voy a regresar a lo que es la actividad, ¿no? A seguir produciendo, a lo que es el negocio del cliente, ¿no? Entonces, esa es una manera de pensar de cómo puede ayudarles ANFE a mucho tipo de industrias, ¿no? Mercado de oportunidad en sites y centros de datos. Es quizá de lo que más nos llega, ¿no? Por eso tenemos aquí algunas diapositivas específicas para esto. Y muy bien, con lo que es el ANFE, lo que queremos es que logres migrar de una protección manual, como bien pudiera ser los extintores tradicionales de CO2, a una automática, sin la necesidad de proteger toda un área completa, ¿no? ¿Cuántos sites donde las compañías tienen su rack de servidores? Y muchas veces no hablo de sites enormes, ¿no? Nos imaginamos quizá bóvedas enormes con sin fin de racks. La realidad es que la tecnología ha traído que los racks sean cada vez más pequeños, pero desafortunadamente, pues como los sistemas tradicionales son de alto costo, ¿no? Muy tardados en los tiempos de instalación, no son flexibles, y esto lo vimos con mucho en la pandemia, ¿no? Muchos clientes dejaban la oficina y ahora me voy a otra oficina más pequeña y no se pueden llevar esos sistemas, ¿no? Desafortunadamente son inversiones que terminan dejando en el edificio donde estaban rentando o en la fábrica donde estaban rentando, ¿no? Entonces es un sistema no práctico para cómo va avanzando pues la tecnología, ¿no? Y las necesidades de los clientes, los cuartos herméticos que piden también. Entonces con ANFE pues no necesitamos eso, cuartos herméticos, ¿no? Es flexible, además yo me lo puedo
yo tomo el rack de servidores y me lo llevo a donde me estoy moviendo, a la nueva oficina, a la nueva fábrica. Esa ventaja tiene, ¿no? De esa autonomía. Además de que obviamente no requiere tuberías, no requiere cableado, enorme, tableros de panel de incendio, ¿no? Protege un activo a la vez, es efectivo porque utiliza agente limpio Novec 1230, es eficiente, no requiere mantenimiento. Entonces, estos son los beneficios que ofrece ANFE contra esos sistemas tradicionales de alto costo. Y bueno, pues ya de los sistemas tradicionales manuales, donde obviamente pues no ofrece protección 24/7, tiene que estar una persona ahí para tomar este extintor de CO2 y hacer frente. ¿Qué pasa si el incendio es en la noche? ¿No? Tiene que saber utilizar el extintor además, ¿no? Bueno, y todo eso lo que implica esa protección que termina siendo manual. Esas son algunas de las ventajas que tiene ANFE en sites y centros de datos. ¿Cuál es la visión actual del mercado, ¿no? ¿Cuál es la visión actual de ANFE? ¿Cuál es ese mercado objetivo? Tenemos ahí en la grafiquita la parte de costo y de los volúmenes a proteger, ¿no? ANFE está muy enfocado obviamente a que tratemos de cambiar esa visión de proteger pues todo lo que son los cuartos, ¿no? De servidores, de motores, y enfocarnos a donde se origina el incendio, ¿no? Al tablero eléctrico, al tablero de distribución, al tablero de control de motores, al rack de servidores. Ahí es donde se va a originar, ¿no? Desde ahí lo puedo proteger sin necesidad de gastar en miles de libras de agente limpio, ¿no? Entonces, ese es el enfoque de protección y obviamente pues el bajo costo que ofrece ANFE con respecto a los sistemas tradicionales, ¿no? Y ahí tenemos un dato que pueden ver en la parte de abajo de los volúmenes. Podemos proteger, como les dijimos, desde un gabinete donde cabe una persona hasta gabinetes desde 5 metros cúbicos, que estamos hablando que es en promedio un tablero de una subestación eléctrica, de un edificio, de una fábrica. Lo decimos esto porque hemos especificado ya este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, es económicamente viable y muy rápido de instalar. Es por eso como llegamos a estas imágenes para cambiar este nuevo enfoque de protección, ¿no? Cuartos completos con tanques enormes, rociadores, a pensar a proteger desde lo que son los tableros eléctricos, los racks, los PLCs, los gabinetes, ¿no? Ya lo vimos, ese es el nuevo enfoque, ¿no? Hacia donde va la tendencia ahora, ¿no? Hacerlo más costo-beneficio para el cliente y también obviamente pues para los integradores de sistemas contra incendio, ¿no? Instalación más rápida, que sea más sencilla obviamente, el diseño, la instalación, el mantenimiento, entonces a donde va la nueva tecnología. ¿Qué otras ventajas tenemos de los centros de datos? Obviamente lo que tiene ANFE contra los sistemas de supresión tradicionales, ya lo hemos mencionado, pero vamos a hacer un poquito más énfasis en esto. Por ejemplo, en los ahorros de las pólizas de mantenimiento, ¿no? Comparado contra un sistema tradicional. Todo esto lo tiene que absorber el cliente, pues obviamente no solamente es la instalación, sino tiene que pasar después en el mantenimiento. Es por eso que el cliente lo piensa y muchas veces el proyecto a veces ni se da por eso mismo, ¿no? Es muy viable para ampliaciones de cuartos. Si me llegó un rack nuevo, ¿no? O 2 o 3, pues voy a proteger el rack, ¿no? A diferencia de si, oye, ¿sabes qué? Pues que el cuarto lo tenemos que hacer más grande porque vamos a meter más rack. Hay que recalcular el sistema en los sistemas tradicionales, hay que gastar en más libras. Es muy impráctico eso, obviamente, ¿no? Desactivar el sistema. Oye, hay una remodelación, fíjate que están pintando, ¿no? Hay que desactivar el sistema, hay que avisarle a la aseguradora, hay que hacer todo un protocolo. Con el ANFE no, porque se mantiene dentro del dispositivo, ¿no? Y un punto que ya mencionamos, que los sistemas tradicionales se calculan buscando una inundación total, como en este cuarto en el que estamos, y ANFE solamente enfocado en lo que es pues el gabinete, ¿no? Los otros sistemas presentan una alta probabilidad de descargas en falso, ¿no? Eso es lo que más escuchamos. Alguien no sabía y fue y jaló y lo descargó y gastó miles de millones de pesos o de dólares, y me tocaba a mí como inspector de seguridad llegar muchas veces y ver que el sistema estaba descargado y pues es que alguien se equivocó, lo descargó y ahorita no hay presupuesto para recargarlo, ¿no? Y así se pasan y puede ocurrir el incendio, ¿no? Entonces
Son algunas de las ventajas que tiene ANFE, ¿no? Con respecto a los sistemas tradicionales. Las pruebas de hermeticidad. Su servidor, que trabajó varios años en una aseguradora, pues si ustedes instalan un sistema de supresión, de CO2, de FM200, de Caro, y no hacen una prueba de hermeticidad, eso y nada es para la aseguradora, la verdad, no le sirve, ¿no? Entonces, son pruebas costosas, hay que sellar todos los pasos de tuberías, eso es costo, ¿verdad? Para el mismo cliente, que no termina haciéndolo, y pues obviamente pues sí, se calculó en base a un cuarto, pero no sabemos si va a llegar a la concentración por todas esas fugas que se pueden presentar, ¿no? Con ANFE estamos pensando únicamente en el dispositivo, ¿no? Esa es otra ventaja, ¿no? La fácil instalación del ANFE, en el que no requiere tuberías. Eso también es una ayuda para lo que es los integradores de sistemas contra incendio, ¿no? El ciclo de venta es mucho más corto. ¿Y esto qué nos va a traer? Pues obviamente un menor tiempo de entrega del proyecto, ¿no? Y es una retribución más rápida en la inversión que ustedes hagan, va a ser mucho más rápida que esos proyectos que terminan siendo de 6, 8 semanas o mucho más incluso, ¿no? Y obviamente para facilitarles, pues ya tenemos ese caos calculado para cubrir pues ya los estándares que hay de gabinetes, de racks, de PLC, eso ya lo tenemos, ¿no? Entonces es mucho más rápido la especificación. Bien, algo importante de comentar, quizá aquí en México, ahora con lo del Tren Maya, el tren del México-Toluca, ¿no? Entonces, quisimos traer esto, ¿no? De que obviamente son dispositivos el ANFE que en Europa ya está certificado por esta agencia TV, que incluso por ahí salió su nombre ahora que se cayó el metro, ¿verdad? Que no tenía nada que ver. Pero bueno, esta agencia ha certificado el ANFE en Europa para instalarse también en trenes, ¿no? Voy a pasarles un pequeño videito para que ustedes lo puedan ver de lo que es ANFE combatiendo un incendio desde el origen. Bien, pues pasemos a algunas imágenes de las aplicaciones, ¿verdad? AFE es un dispositivo que no solamente está en México, sino ya tenemos presencia en toda Latinoamérica y obviamente en Europa. Es un dispositivo que viene desde allá, así se concibió, se creó desde el año 2016, o sea, ya es un producto bastante robusto con muchas pruebas, obviamente. Entonces, ¿y qué ha sido instalado? Por aquí les traemos algunos ejemplos en muchos países, ¿no? Desde Israel, China, Finlandia, por ejemplo, Reino Unido, y desde lo que son PLCs, gabinetes. Entonces, pues es un sistema ya probado, aceptado en muchísimos países, ¿no? Como algo novedoso, algo diferente, ¿no? Que es hacia la tendencia hacia donde vamos a hacerlo más, traer ese costo-beneficio para el cliente, ¿no? En Estados Unidos, en Holanda, traemos algunos ejemplos de dónde se puede aplicar, ¿no? Obviamente, donde más lo hemos visto que se especifica es PLCs y racks, y obviamente tableros eléctricos, ¿no? Por los activos que están protegiendo, ¿no? La maquinaria de alto valor, lo que decíamos. Muchas veces el cliente no piensa de que si tiene un incendio en la subestación o en los tableros eléctricos que hay en la subestación, pues va a tener que parar su fábrica o va a tener que parar el edificio o el centro comercial, ¿no? Es de lo más crítico, es lo que no podemos darnos el lujo de que ocurra algo en esas áreas, ¿no? Esta es la presencia mundial que tenemos con ANFE, ¿no? Desde Canadá, México, República Dominicana, Bolivia, y obviamente todo lo que es Europa, que como ustedes pueden ver, pues la lista es enorme ya donde se comercializa y se vende y se instala ANFE, ¿no?
algunos de los clientes top que tenemos alrededor del mundo, ¿no? Donde les hemos instalado, por ejemplo, en subestaciones eléctricas para proteger pantallas de aeropuertos, en el tren de Israel, en el aeropuerto de Frankfurt en Alemania. Con Samsung se está trabajando para instalarlo ya que venga integrado en ciertos de sus electrodomésticos, ¿no? Entonces, pues hay un sinfín de clientes que ya obviamente ya están trabajando con nosotros. Y bien, por último quiero mostrarles lo que es este kit de ventas ANFE que ustedes pueden ver por aquí. Voy a mostrárselos. Este pequeño kit de ventas pues fue concebido para ayudarles a ustedes en lo que es la venta. Trae 2 cilindros de ANFE, como podemos ver. Estos cilindros vienen abiertos para que el cliente los pueda ver el diámetro, lo robusto que son, ¿no? Aquí adentro obviamente es donde viene el NOVE. Viene también las cabecillas, ¿no? Las boquillas de descarga, que como ustedes las pueden ver, para que el cliente las palpe, las conozca. Y obviamente vienen los bulbos, ¿no? Para que el cliente pueda ver, pues, un bulbo, ¿no? Pues conozca, pues, todas las partes de lo que es el ANFE. Si ustedes están interesados, obviamente pueden preguntar a través del chat y con mucho gusto les vamos a dar lo que es el costo de este kit exclusivo de ventas para apoyarse en la venta con lo que es ANFE. Y bien, pues ya por último dejamos ahí los datos de mi compañera Abigail, con quien ustedes pueden tocar base para todo lo que es la parte información de ventas. Si desean estar interesados en alguna distribución, si son integradores, si les interesaría conocer más el producto, si quieren que los acompañemos a alguna presentación con algún cliente, a llevar material, o también si ustedes desean acompañarnos el próximo año, vamos a tener ya capacitaciones presenciales, obviamente con grupos reducidos, pero en lo que es nuestro showroom, que próximamente les vamos a estar mostrando el próximo año, ya vamos a tener capacitaciones presenciales para todos aquellos integradores que deseen acudir, pues bueno, y conocer el producto, palparlo, tocarlo, ver cómo funciona, pues con mucho gusto vamos a estar abriendo la capacitación. Por favor, todas sus dudas a través del chat. Y por último, les dejamos los correos de mi compañera Abigail, su teléfono, y que los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Si están interesados en esta presentación y se registraron, con mucho gusto en el transcurso de la próxima semana, esto porque tarda un poquitito el sistema en descargar sus correos, les vamos a estar haciendo llegar esta presentación vía PDF, pues obviamente para que ustedes la puedan utilizar, y cualquier duda técnica que tengan, pues se pueden acercar conmigo, y el próximo año vamos a estar abriendo ya, como les digo, capacitaciones ya técnicas de instalación. Traemos por ahí nuevos materiales de marketing, de instalación de productos. Entonces, yo creo que les va a interesar bastante. Tenemos también las fichas técnicas del ANFE, ¿verdad? Donde viene toda la especificación. Las estamos renovando, las vamos a subir a nuestra página web para que cualquier persona las pueda descargar. Y obviamente pues también tenemos lo que es el catálogo, ¿verdad? Tenemos lo que es el catálogo de NOV. Con mucho gusto les podemos proporcionárselos vía digital. Tenemos un par de copias impresas también si están interesados. Y finalmente pues quiero mostrarles también lo que son pues los accesorios de lo que es ANFE, lo que son los soportes para instalarse en lo que es en la parte superior del gabinete. Tenemos para lo que son las versiones más pequeñas, las versiones más grandes de lo que es ANFE, y obviamente las abrazaderas, ¿verdad? Que vienen equipadas con una goma especial para sujetarlo adecuadamente. Muy bien, pues ahora sí vamos a ir contestando todas las preguntas que tengan. Voy a lo que es dar este espacio para que podamos ir contestando pues todas sus preguntas. Soto Giovanni pregunta, ¿la presentación me la podrías proporcionar con fines de difusión? Claro que sí, Giovanni, con mucho gusto te vamos a compartir la presentación para que la tengas. Si estás interesado también en unos videos, con mucho gusto te los vamos a compartir también. Eduardo Ávila pregunta, ¿horizontal no se puede? ¿Se refiere a la instalación? Sí, de manera horizontal, obviamente hemos hecho ya pruebas,
Lo que sucede si lo instalamos de manera horizontal es que solamente sale el 65% del NOVEC, ¿no? Entonces, cuando ya hacemos la especificación del diseño, pues obviamente ya no podemos cumplir para lo que está diseñado este tanque. Estaríamos protegiendo un volumen mucho más pequeño con un tanque más grande, ¿no? Entonces, por eso es que 45 o 90 grados es como debe estar. Perdón, se me olvidó mencionarles, también tenemos una herramienta, tenemos una calculadora con la cual ustedes les podemos compartir para que ustedes, cualquier gabinete, tablero que tengan, introducen las medidas y automáticamente les arroja qué cilindro es el que deben de proponer para tener una concentración de diseño en base a NFPA. Muy bien. Carolina Vargas pregunta, ¿todas las señales son vía análoga? Sí, es correcto. Todas las señales son vía análoga. Israel Olvera pregunta, ¿podrías hablar de los costos de ANFE y tiempos de entrega? Tiempos de entrega son inmediatos. Si hubiera algún pedido bastante grande, nuestro tiempo de fabricación y entrega aquí en México es aproximadamente 3 a 4 semanas, ¿verdad? Digo, con este tema que hubo de los contenedores a nivel mundial, se nos extendió a 4, regularmente lo teníamos en 3. Sí hablamos de un volumen de compra muy grande, pero regularmente tenemos de entrega inmediata. Los precios, ahí sí te pido que por favor nos pongas ahí tus datos y mi compañera Abigail ya se enfocará contigo para canalizarte a alguno de los distribuidores que ya tenemos autorizados aquí en México. Soto Giovanni pregunta, ¿nos podrías compartir la presentación y videos? Claro que sí, con mucho gusto se los vamos a compartir. Ricardo pregunta, una vez que se descargue el ANFE, ¿se puede volver a recargar o es necesario reemplazar todo el equipo? Bien, por el momento no es recargable. Estamos trabajando para tener un centro de recarga en lo que es aquí en México y utilizarlo para Latinoamérica. Por el momento no. ¿Qué pasa? Si se descarga, yo ya tengo que cambiarlo. Se rompe el bulbo y la boquilla pues ya no funciona. Tengo que comprar una nueva boquilla y tengo que comprar un nuevo tanque que venga ya lleno y calibrado y sellado con Novec, ¿no? Estamos trabajando a futuro para tener un centro de recarga aquí de tanques, porque obviamente si hablamos en términos, pues el cilindro no sufre ningún daño, realmente lo que se abre es el sello, ¿no? Pero el protocolo para garantizar que el ANFE que el Novec va a estar ahí durante 10 años sin escaparse, pues son muy rigurosos obviamente. Entonces eso es en lo que estamos trabajando y esperamos en un futuro pues tenerles buenas noticias. Por el momento se descarga, hay que volverlo a especificar. Ricardo pregunta, ¿aproximadamente cuándo serán los cursos? Tenemos pensado para lo que es febrero lanzar el primer curso de capacitación de ANFE presencial ya en nuestras oficinas para que ustedes puedan asistir. Les digo, quisiéramos tener un grupo bastante amplio, que es lo que queremos, pero va a ser un poco reducido en el principio. Pero estén pendientes, yo creo que en enero vamos a lanzar la convocatoria para que sea en febrero y puedan asistir aquí con nosotros. Mario pregunta, sí, por favor, lo de la calculadora para todos. Claro que sí, también les enviamos la calculadora en base a NFPA 2001 para que ustedes puedan realizar los cálculos de manera más sencilla. Carolina Vargas pregunta, para su colocación en proyecto, ¿se puede solicitar una visita y realizar el cálculo para su colocación o dependerá solamente del espacio en metros cúbicos? No entendí un poquitito, a ver, ¿me la puedes leer otro poco, por favor, Avi? Para su colocación en proyecto, ¿se puede solicitar una visita y realizar el cálculo para su colocación? Sí, mira, regularmente lo que sucedemos hacer es, comúnmente es, nos acercamos vamos a la visita donde a que el cliente nos muestre qué es lo que quiere proteger. Y regularmente lo que necesitamos pues son las dimensiones del gabinete, lo que se busque proteger. Llámese un PLC, un rack, un tablero eléctrico. Es tomar las medidas, obviamente, para yo tener una idea de los metros cúbicos. Eso lo ingreso en la calculadora y automáticamente pues ya me arroja el tanque sugerido, ¿verdad? ¿Qué también se debe considerar en campo? Pues la temperatura. Hay que llevar un aparato para calcular a qué temperatura se encuentra lo que está ahí. ¿Esto para qué? Porque las boquillas las tenemos de diferentes temperaturas, como les comenté. 68,
79 y 93. Entonces es importante que conozcamos la temperatura que hay allá adentro para nosotros sugerirle lo que es la boquilla adecuada. El cilindro pues iba en base a las dimensiones del gabinete. Pero digo, podemos, regularmente lo que hacemos es solemos apoyarnos las primeras veces para que ustedes vayan viendo cómo lo especificamos, y ya más adelante con los cursos y el apoyo que les brindamos, más adelante ya pueden especificarlo ustedes mismos. Eduardo Ávila pregunta, ¿hay alguna política de buyback del cilindro? El retorno como de reemplazo de retorno. Por el momento no, sí nos lo han platicado, la verdad que estamos estudiándolo y yo creo que también en un futuro esperamos tenerles buenas noticias. Mario pregunta, ¿a qué presión se encuentra el Novec? Viene especificado aquí en la ficha técnica. Por aquí lo tengo. Viene a 870 PSI es lo que opera regularmente. Trabaja 870 PSI o 60 bars. Aunque el tanque fue diseñado para soportar hasta 3600 PSI. O sea, mucho más del triple de presión a la que se descarga y a la que trabaja. Trabaja a 870 PSI, es por eso que tiene que estar sujeto de manera adecuada muy bien, ¿no? Por eso, dependiendo del tamaño del cilindro, se sugiere o una abrazadera o dos abrazaderas, ¿verdad? Eso es lo más importante. Y también el sello aquí es cuando nosotros hacemos la conexión del cilindro con la boquilla, también debe estar bien sujeta, ¿verdad? Por la presión a la que trabaja. Muy bien. Mónica Hernández pregunta, ¿ANFE también trae impreso o etiquetado la fecha de caducidad? Sí la traen especificado aquí en esta sección. De hecho, viene el número de serie, viene la certificación de esta presión a la cual fueron probados, que les digo que es de 3600. Viene la temperatura máxima, viene la cantidad de nitrógeno que utiliza y la norma europea con la que cumple. Y también la cantidad de Novec. Aquí viene especificado también la cantidad de Novec y de nitrógeno que trae. Esto lo trae, también traen un número de serie, obviamente, con el cual pues es nuestra calidad, ¿no? Nosotros tenemos muestreado y tenemos trazabilidad de cada cilindro, qué trae, cuándo se llenó, cómo se llenó, a dónde se vendió, todo eso lo tenemos especificado. Diego Alberto Osa pregunta, ¿cómo operan los cubos y esferas? Esa pregunta de los cubos y esferas que aquí tenemos en nuestra oficina, vamos a dar una capacitación también en febrero, entonces estén pendientes y les estaremos dando más características, pero se activan de manera automática con el fuego.